7 la presenta el Grupo Parlamentario Popular Andaluz y para su defensa tiene en primer lugar la palabra la diputada señora Crespo Díaz. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, señor consejero, también los invitados a esta proposición no de ley, la plataforma de eventuales del SAT. Muchas gracias por estar también en esta oportunidad que nos damos de hablar sobre el Plan Verano de la sanidad andaluza. Y, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el Plan Verano de la sanidad andaluza no puede ser un plan ahorro de la sanidad andaluza. Eso es el primer titular que nosotros queremos sacar de este debate, que espero que sea un debate constructivo y, además, como dice el consejero en la comisión, en la comparecencia anterior que tuvo con mi compañera, la portavoz de Sanidad, que hay que aprender de la experiencia y, a partir de la experiencia, plantear qué posibilidades hay para el año siguiente. Hoy traemos una proposición no de ley a consideración de esta Cámara por desconfianza, por esa desconfianza que tenemos hacia el Gobierno andaluz y lo que ha acaecido hasta el momento. La desconfianza de los sindicatos, no solamente del Partido Popular o de los demás grupos de la oposición de la Cámara. La desconfianza de los pacientes, la desconfianza de los andaluces en general. Y una proposición no de ley que queremos que se vote. Queremos que se vote en el Parlamento de Andalucía porque tiene que hacerse una fórmula adecuada para todos los andaluces que el año pasado no ocurrió. Y la primera desconfianza, diciendo de dónde y de qué, la tenemos hacia los presupuestos de la Junta de Andalucía. Unos presupuestos que en el año 2016, como todos ya sabemos aquí y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, se ejecutaron en inversiones solo el 51%. Es decir, que de 102 millones, solo 52 millones de euros. Es incierto, señorías, que de 2013 a 2016 hacemos un cómputo de las inversiones y solamente nos saben 9 euros al año por habitante en Andalucía lo que invierte la Junta de Andalucía en sanidad. Es incierto que en 2016, cuando de los presupuestos de la Junta de Andalucía se pagan 40 millones de euros de intereses de demora, es casi la misma proporción equivalente a la inversión en sanidad. Eso es incierto. Y es incierto, señorías, que se ha dejado de ejecutar 100 millones de euros, ni más ni menos, que en personal, en el capítulo de personal, estando como estamos en la situación sanitaria. Es verdad. Y es cierto que han subido un 5% los presupuestos, pero también es cierto que son 800 millones de euros de lo que difiere con lo que se gastaba el señor Griñán en el año 2012. Por tanto, es algo y una desconfianza lógica y certera. Por cierto, los presupuestos generales del Estado plantean una posibilidad de 835 millones de euros más que se pueden gastar en sanidad y que, si no se aprueban, esta comunidad autónoma no podrá contar con ellos. Realmente teníamos que tener ya un planteamiento del Plan Verano de la Sanidad. Estamos a finales del mes de mayo y ni se ha colgado en el portal de transparencia, ni han traído a esta Cámara, ni se conoce un plan general para Andalucía. Solo se conoce puntualmente la visita y la reunión de Málaga, que es la que hemos conocido por los medios de comunicación, pero realmente no tenemos esa previsión. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿el Plan Verano, que no queremos que sea un plan ahorro, termina el 15 de septiembre, señor consejero, o pasa como en todos los años anteriores, que hemos terminado a finales de octubre, ese plan ahorro, donde se ha retrasado el Plan Verano, pues supongo que para ahorrar o seguir ahorrando hasta últimos de octubre? Y realmente la desconfianza también viene de la transparencia, como le decía, y de la falta de negociación. Aquí, a estas alturas de año, ya es muy tarde para poder conocer, como teníamos que conocer todos, realmente ese plan. Pero además es que
la cuarta desconfianza está muy clara. Y no lo dice este grupo. Lo dicen todos los sindicatos que están negociando con ustedes ese plan verano en Málaga. 2016, ¿cómo fue? Demoledor. El año 2008, 136,1 millones de euros en el plan verano. El año 2016, 70,7 millones de euros. Ahí está la diferencia. Una diferencia clarísima. En 8 años, la cifra de inversión en el plan verano se ha reducido en 65,4 millones de euros. Es un plan ahorro. Por eso, lo que no queremos este grupo es que el plan verano de la sanidad se convierta en un plan ahorro de la sanidad. Porque con las cuestiones de sanidad no se ahorra en este momento porque supone el que tenga una dificultad en los centros de salud. Y ocurre lo que ha ocurrido en el año 2016, que no lo dice este grupo, que tuvimos la oportunidad de hacer un debate general de sanidad y ese debate general de sanidad no se ha cumplido. No se ha cumplido lo que mandató el Parlamento al respecto. Y hablamos de que SATSE, Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato Médico, la plataforma de eventuales del SAD, pues dice lo que han dicho y los usuarios. Que en el verano había en 2016 plantas enteras cerradas. Plantas enteras de hospitales cerradas, quirófanos y consultas de especialistas cerradas, sustituciones sin cubrir, centros de salud que no habían por las tardes, urgencias colapsadas y aumentando la lista de espera y cargando sobre los profesionales que trabajaban el doble y el triple en la sanidad de todos los andaluces. Es incierto que en el año 2008 hubo 233 profesionales de refuerzo y en el año 2016 245. Después de tantos años, solo 12 profesionales más para hacer el plan verano en el año 2016. Así ocurrió lo que ocurrió. Que los contratos que dijeron ustedes que iban a cubrir y que iban a hacer al 100%, se hicieron al 50% y al 33%. Las sustituciones solo se hicieron al 45%. Y esto resiente la calidad, sin más ni más. 2.500 camas se cerraron. Y dicen ustedes que son de reserva. Pero si luego no hay profesionales en un momento determinado, que hay que abrir esas camas y hay que tener esas plantas abiertas, la reserva no sirve absolutamente para nada, porque no se pueden abrir en un momento determinado. Y realmente ocurre lo que ocurre, que se cerraron el 55% de los quirófanos. El 80% de los centros de salud no abrían por la tarde en Andalucía. Y, por tanto, ocurría imágenes como las que ocurría. En el Víger de Rocío, los pacientes hacinados, que esas son las imágenes que vimos el año pasado. O, sí, cuando CSIC hablaba de Puerta del Mar y su situación. O cuando se produjo la concentración en el Hospital San Agustín el año pasado en el Plan Verano 2016. O la falta de ambulancia y 2 plantas cerradas en Antequera. O los 10 contratos al 50% para sustituir a 20 médicos del Regional de Málaga. O realmente el Juan Ramón Jiménez, que admite la saturación de las consultas de especialistas una y otra vez. O el Hospital de Jerez al borde del colapso. Esto ocurrió en el año 2016. Por tanto, ustedes se han comprometido en el mes de marzo que el 2017 va a ser al 100%, pero tienen la primera reunión en Málaga y la primera en la frente. Del 100% nada. Van a subir el 66%, dicen, sobre el 30% aproximadamente del año pasado, y por tanto se convierte en el 52%. Eso lo dicen los sindicatos en este momento, que están manteniendo las movilizaciones porque no van a cumplir la palabra del gerente del SAS con el 100% que iban ustedes a cubrir. Y por eso le preguntamos cuestiones concretas. ¿Van a cerrar 200 camas en mi tierra, en Torrecárdenas, en Almería? ¿Sí o no? Esto tiene una respuesta muy fácil. En Torrecárdenas, en Almería, una zona de costa, ¿no?, donde ustedes dicen que el 100% se va a mantener. ¿Van a cerrar esas 200 camas? Eso es una pregunta muy concreta. ¿Van a seguir con el plan verano hasta el mes de octubre, finales? ¿El plan verano va a ser un plan ahorro de la sanidad? ¿O van ustedes a aprender, como dice el señor consejero, de la experiencia y vamos a partir de esa experiencia para no volver a complicarnos el verano en la sanidad
y hacer una sanidad más digna para todos y todas los andaluces en un verano importantísimo para todos los andaluces y para las personas que vienen de fuera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Crespo. Comienza el turno de posicionamiento de los distintos grupos políticos. Lo hace, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y su diputada, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, al trasladarles algunas consideraciones en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en torno a esta proposición no de ley, de la que conocemos el parecer de todos los grupos, porque es verdad que es un tema recurrente, que nos preocupa mucho, que preocupa mucho a la población, también a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito sanitario, y que tiene unas repercusiones, además mediáticas, importantes. Hemos tenido ocasión de hablar sobre ello en el debate general sobre sanidad que sustanciábamos recientemente. También lo hemos abordado en la comisión y, de hecho, en la última comisión, a petición del Grupo Parlamentario Popular, también hubo ocasión de oír al consejero hablando sobre esto. Y compartimos la preocupación y compartimos la idoneidad de algunas de las propuestas que se trasladan a la parte dispositiva de la proposición no de ley, incluidas las modificaciones que a lo largo del día entre los portavoces que habían hecho enmiendas han transaccionado, y al final, bueno, pues es un tema en el que estamos en general ampliamente de acuerdo. No obstante, inasequible al desaliento, les voy a hacer otra vez la intervención que hago en nombre de Izquierda Unida siempre que hablamos del planteamiento de la política pública sanitaria, de cómo debe ser, de cuántos recursos debe consumir y de cuáles son no las consecuencias de la política pública sanitaria actual, que es en lo que estamos todos de acuerdo, sino cuáles son las causas, de dónde traen origen algunos de los déficits que plantea la atención sanitaria en Andalucía y en el conjunto de nuestro país. Volviendo a reiterar que compartimos del espíritu de esta iniciativa, como también le hemos trasladado en tantas ocasiones, que la gestión que se hace de la política pública sanitaria en Andalucía es manifiestamente mejorable, que hay criterios que deberían modularse, que deberían modificarse, que debería consolidarse un modelo participativo y de mayor transparencia que permitiera que el criterio de los trabajadores y las trabajadoras ayudara a la codecisión en momentos tan importantes como el verano y en otros momentos para abordar otras cuestiones, las listas de espera. Hemos hablado muchas veces de problemas que entendemos que podrían mejorarse en su gestión, pero con una limitación de base, que es una falta objetiva de recursos para atender adecuadamente a la población. Y ese problema no es un problema que se viva aisladamente en Andalucía. Es un problema que trae causa de una decisión política adoptada por el Partido Popular en mayoría absoluta, que decidió que había que retirar fondos públicos de servicios que son básicos para la ciudadanía, pegándole un hachazo a la sanidad, a la educación y a la dependencia. Es difícilmente sostenible la credibilidad de un Partido Popular andaluz que requiere una inversión de recursos públicos creciente en la mejora de los déficits objetivos que tienen los servicios en Andalucía, siendo artífice de buena parte del agujero económico que tienen esos servicios, habiendo adoptado medidas que no solo los han deteriorado objetivamente, sino que además no han servido para paliar el histórico endeudamiento público de nuestro país. Y de verdad, cada vez que tengamos que afrontar iniciativas de este tipo, sin hacerles de menos, les agradecería mucho que pusieran un poco de reflexión serena a su proceder en el Gobierno central, que ha traído los servicios públicos a esta situación. No solo en Andalucía, señora Crespo. Mire, en 2012
En España había 505.185 efectivos, trabajadores y trabajadoras de la sanidad. En diciembre de 2016 había 480.626, que son varios miles menos. En cuanto a camas, en 2010 había 115.518. En 2013, justo después del impacto del decretazo decidido unilateralmente por su partido en mayoría absoluta en Madrid, usted era representante de aquel gobierno además, había 109.984 camas. El descenso de la disponibilidad de atención sanitaria para la población en nuestro país en verano desciende drásticamente en todas las comunidades autónomas. En Madrid, en 2016, denunciaban los sindicatos el cierre de 1.510 camas, en Galicia de 1.250, en Valencia de 950, en el País Vasco de 900, en Cataluña de 712. Quiere decir, ¿salva esto la gestión del plan de verano que hace el Partido Socialista en Andalucía? No, pero la pone en relación con un problema sobre el que nos gustaría desde Izquierda Unida volver a llamar su atención y la atención de todos los grupos, que tomamos decisiones que tienen consecuencias. Poner por encima de todo el control del déficit público y la estabilidad presupuestaria y retirar fondos que son fundamentales para garantizar la calidad de la prestación de los servicios públicos tiene estas consecuencias. En Andalucía, en Murcia, en Baleares, tiene estas consecuencias porque con menos dinero público, con menos profesionales y con menos instalaciones no se puede atender a más personas. Eso es de primero de matemáticas. Entonces, ¿hace falta optimizar la gestión de los recursos existentes? Sí. ¿Podría hacerse como hemos valorado, como hemos empezado a intercambiar impresiones en el trabajo previo a la elaboración de la nueva Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, mejorando la participación? Sí. ¿Se puede hacer lo que ustedes piden con los recursos que ustedes deciden en Madrid distribuir en este país para los servicios públicos? Pues miren, no se puede. No se puede. Entonces, no debieran ustedes seguir con ese arrojo, planteándose como los adalides de un modelo de servicio público cualquiera que fuera, pero especialmente el de la sanidad, que ustedes no están dispuestos a sufragar con el dinero de los contribuyentes, que no tienen ningún problema de poner en otras cosas, pero en los servicios públicos les da. Por tanto, quienes defendemos la sanidad pública, universal, equitativa y gratuita, debemos completar ese discurso con que de entre los recursos públicos habrá que poner a disposición de esos servicios universales, gratuitos y equitativos todo lo que sea necesario para garantizar que lleguen a toda la población. En cuanto a la gestión y en lo concreto a lo que ocurre en Andalucía, cierto es, y nosotros esperamos y nosotras que el consejero le haya hecho un pensamiento a lo que pasó el año pasado, que en municipios y en provincias donde aumenta la población el 100%, difícilmente se puede atender la sobredemanda que se produce con un refuerzo del 10 o del 15. O como el ejemplo que usted ha referido, señora Crespo, con relación a Málaga, después de haber habido un compromiso que ahora con los hechos queda desde... No sé exactamente cómo se conjuga ese verbo ahora mismo, pero es cierto que queda en entredicho. Y hay movilizaciones de los representantes de los trabajadores, a los que también le voy a afear que haya hecho usted referencia, porque hay que ver cómo utilizan ustedes los sindicatos, unas veces para despreciarlos y otras veces para ponerlos por delante de una demanda que dicen ustedes secundar, cuando en realidad ustedes a los representantes de los trabajadores y al papel que juegan lo desprecian ampliamente, como también ha quedado plasmado en el ordenamiento jurídico de nuestro país gracias a la reforma laboral aprobada por ustedes, que vino a poner la puntilla a la que hizo el Partido Socialista. Porque con esta última reflexión termino la intervención. El problema trae causa de un modelo económico que el bipartidismo comparte. Partido Socialista y Partido Popular pactaron la reforma de la Constitución para que por encima de cualquier otra satisfacción del interés general, por encima del buen gobierno y de la atención básica de los servicios públicos, se pusiera saldar la deuda bancaria.
Y mientras que ustedes, dos grandes partidos de este país, hasta ahora, no reconozcan que se equivocaron y vuelvan a la senda de la cordura y de la financiación suficiente de los servicios públicos, ni este problema ni ningún otro tendrá solución efectiva y repercutirá en una mejora de la calidad de vida ciudadana. Por tanto, anticiparle que en todas las negociaciones que ha habido durante la mañana, Izquierda Unida va a respaldar, como ya ha hecho en otras ocasiones, las mejoras que aquí se concreten. Pero pedirle, por favor, un poquito de reflexión sobre estas consecuencias, porque las consecuencias del deterioro de la sanidad pública en nuestro país, no solo en Andalucía, pero también en Andalucía, la tiene a día de hoy el Partido Popular, que utilizó la mayoría absoluta para machacarlo. Gracias, señora Nieto. Interviene a continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su diputada, la señora Albás. Señoría. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes de nuevo. La iniciativa que presenta el Grupo Popular sobre el plan de verano de la Sanidad 2017 era previsible. No solamente porque políticamente viene bien, sino porque experiencia de años anteriores, la verdad, señor consejero, creo que es necesario revisar el plan de verano, para que cuando llegue septiembre o octubre no encontremos titulares con noticias poco gratas o agradables con respecto a la sanidad pública, de tiempos de espera, de atención y demás situaciones. El plan de verano de la consejería espero que sea distinto al del año pasado, que difiera en algo. Más que nada para no tener los mismos resultados. Y aparte, teniendo conocimiento, teniendo datos, indicadores de las cosas que pasan en época estival, de las situaciones que se viven en época estival, pues yo creo que es más sencillo poner remedio. Ojo, actuar al tuntún es más complicado y luego nos llevamos sorpresas. Veo acertada la iniciativa del Grupo Popular, pero ya digo que lógicamente era previsible, porque es curioso que cuando te metes en el programa del Parlamento de Andalucía y ves las iniciativas que se van presentando, son todas que se van repitiendo año a año y mes a mes y mes a mes. Ya tendrá que llegar un momento que alguien tome nota de los arreglos que se proponen para realmente llevarlos a cabo. Nosotros hemos presentado varias enmiendas a esta proposición no de ley porque entendemos que el Grupo Popular, donde no gobierna, exige brindis al sol. Entonces hemos bajado un poquito y hemos intentado ser un poquito más sensatos. Pues mantener, por ejemplo, el punto 2, mantener todos los servicios sanitarios de Andalucía en los meses de verano, reforzándolos en aquellas zonas donde la población aumenta de forma especial en esta época, nos parece bien, pero creo que se puede matizar con siempre y cuando las poblaciones así lo requieran. Los recursos son limitados, para bien o para mal, pero es la realidad en la que nos encontramos. Entonces, si bien es cierto que, lógicamente, entendemos que hay que echar el resto, que hay que dotar de profesionales en las zonas turísticas de Andalucía, aquellas poblaciones como Málaga, que se multiplican por 2, que se duplican, pues, lógicamente, ahí hay que cubrir esos puestos de los profesionales que se van de vacaciones e incluso aumentar. Pero, por ejemplo, en Córdoba, francamente, en agosto, pues no, hay poca gente. No, lógicamente no hay que cerrar todo, pero habrá que afinar con los datos que en principio debería tener la consejería de años anteriores y saber cuáles son las necesidades de Córdoba y, por ejemplo, Jaén, otra provincia de interior, donde en agosto con 45 grados pues tampoco hay mucha población. Y poder atender tanto en Reina Sofía como en los centros de salud, como en Jaén también en sus centros de salud y en su hospital, pero en la medida de la población que haya en ese momento. Simplemente, pues, también hemos presentado una enmienda
que, como no tenemos segundo turno de intervención, han hecho una transaccional, porque sí que estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida que todos los recortes que se han sufrido durante estos años, sea por necesidad o por exigencia del Gobierno de turno, del Gobierno del Partido Popular, todos estos recortes que se han exigido y se han tenido que llevar a cabo en sanidad, pues lógicamente ha conllevado pues que haya muchas plazas que no se hayan cubierto. Entonces tenemos una falta de profesionales importante, una falta muy importante de profesionales sanitarios. Y aunque la tasa de reposición esté al 100%, no podemos cubrir esos profesionales que en años anteriores, o bien por baja o por fallecimiento, por cualquier circunstancia, ya no están. Y yo presenté una enmienda, que era el punto 10, instar al Gobierno de la Nación para que eliminara la tasa de reposición, y la portavoz del Grupo Popular dice que me la transacciona y aparte me parece bien, siempre y cuando esté sujeto a dotación presupuestaria, siempre y cuando haya recursos para poder hacerlo. En el Gobierno central, el Partido Popular dice siempre y cuando tengamos recursos como para poder hacerlo, y aquí el Gobierno socialista dice lo mismo, siempre y cuando haya recursos para poder hacerlo. A fin de cuentas es lo mismo, si hay dinero podremos y si no, no podremos. Sí, es muy similar. Entonces yo lo que sí que veo, pues que es el Partido Socialista, el consejero de Sanidad, el que tiene que tomar nota, para que a ver si este año 2017, este verano 2017, realmente marcamos la diferencia. Y cuando volvamos en septiembre no leamos titulares ni nada por el estilo, ni situaciones complicadas en las que se critique la sanidad pública andaluza, que realmente haya una mejora, que con ese aumento presupuestario en sanidad que ha acordado su Gobierno con el Grupo Parlamentario Ciudadanos por el bien de todos los andaluces, ese 10,76% en 2 años, pues realmente valga para algo, lo ejecuten correctamente con la responsabilidad que tiene que hacer el Gobierno andaluz, y eso es lo que tienen que hacer para que luego los resultados en verano sean realmente correctos. Muchas gracias. Gracias, señor Albás. Tiene a continuación la palabra el diputado señor Gil de los Santos, por el Grupo Parlamentario Podemos. Señor diputado. Gracias, señora presidenta. Primero de todo, saludar a la tribuna, que hoy nos acompañan activistas en defensa de la sanidad pública, que son nuestros trabajadores sanitarios. Y es un tema, el de hoy, que nos interesa a todos, aunque sí es cierto que esto es un debate recurrente que año tras año se vuelve a repetir. Regreso al futuro 4. La consejería, una vez más, afirmará que se refuerza donde es necesario y que se garantiza una asistencia de calidad. Dirá que la actividad quirúrgica programada disminuye porque los pacientes no quieren operarse en verano y que se conjugan los derechos de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones con las necesidades asistenciales. Enumerará los dispositivos de refuerzo en las zonas de mayor afluencia de la operación Paso del Estrecho y citará el volumen de la actividad asistencial, urgencias, consultas, intervenciones quirúrgicas, tratamiento de hospital de día, etcétera, que está prevista que se realice basándose en los datos de años anteriores. Además, en agosto, como todos los años, convocará la rueda de prensa habitual para informar de los excelentes resultados en trasplante y un nuevo récord nacional, europeo y quizás, por novedad, mundial. Para romper ese verano de la marmota y el cruce de acusaciones más dirigidas electoralmente que en el interés común y la previsible salida en falso de la consejería con fuegos de artificio, habría que comenzar a cambiar las cosas, empezando por el propio debate. Nos gustaría que, en lugar de ponernos a discutir y a lanzarnos acusaciones a las puertas del verano y a propuesta de un grupo que está buscando el mayor rédito político, se tuviera en febrero y por iniciativa del consejero para explicarnos y dar cuenta de cómo se iba a afrontar la asistencia del periodo estival.
tal y como se aprobó en una resolución de nuestro grupo que instaba al Gobierno a confeccionar un plan asistencial de verano con una antelación de 6 meses de su puesta en marcha. Hoy estaríamos hablando en otros términos y con otras formas quizás, y no de forma nebulosa y abstracta. Y también, consejero, participaría, sería un consejero interactivo y no ahora mismo expectante y pasivo. O sea, que me gustaría de escucharle y con datos y realmente tener un debate riguroso y no este debate de la marmota. Hoy, el problema principal es que durante el resto del año nuestros servicios de salud y nuestros profesionales, que son los que sostienen el sistema sobre sus hombros, no es que estén sobreexplotados al 100%, sino al 120% y cuando llega verano al 150%. Eso es totalmente insostenible. Luego, injustamente, las quejas de la ciudadanía van dirigidas a ellos, a nuestros profesionales sanitarios, cuando son, de hecho, el muro de contención ante la incapacidad de la Administración de reducir estirar el chicle hasta el 120 y el 150%. Si la contratación de personal durante todo el año, no solo en verano, fuera la adecuada, se organizara el desempeño de las tareas y funciones realmente esenciales y que añadan valor y se prescinda de aquellas que se hacen por inercia y que no son útiles en la práctica clínica, luego en temporada de sustituciones de vacaciones, aumento de la demanda, como en la época de gripes en invierno, también predecible y planificable, habría margen suficiente para que el sistema no se resintiera y no tuviéramos que repetir el debate de la marmota. Es comprensible que habrá algunos profesionales que por su especialidad no se puedan sustituir y ahí deberíamos estar en ese margen del 5 o 10%. También es verdad de que si de forma recurrente se contrata al personal en forma de peonadas en lugar de mantener una estabilidad durante todo el año, pues afrontaríamos de forma diferente y con resultados diferentes lo que hoy debatimos y que, si no se toman medidas, pues volveremos a repetirnos el año que viene y las soluciones no tendrán realidad. En este sentido va nuestra enmienda in voce de adición. Realizar las contrataciones necesarias para evitar que el personal sanitario tenga que rendir a más del 100% durante todo el año, combatiendo la precariedad activamente y adecuando recursos y funciones a las tareas que añadan valor en la práctica clínica, de tal forma que en los meses estivales el aumento de la demanda y las sustituciones por vacaciones no afecten al desarrollo normal de la asistencia sanitaria. Yo creo que esta enmienda in voce recoge un poco la filosofía y la gestión sanitaria, buena gestión sanitaria, buena gobernanza que debería imperar en la consejería. Quiero terminar mi intervención con 2 apuntes que considero importantes. El primero es que no hay que perder de perspectiva y sin quitar ni un ápice de culpa al Gobierno de la Junta de Andalucía, que esta situación de recorte y desinversión en salud viene comprometida con las políticas estatales de coartar de financiación a las comunidades autónomas y el establecimiento de límites a la tasa de reposición que han hecho perder 5.500 empleos sanitarios en nuestra comunidad, en un infructuoso objetivo de reducir el déficit público. Esta forma de hacer política navega en la incoherencia y el oportunismo, que además es efectivo por la incompetencia y la escasa ración de un Gobierno acomodado e inquilosado durante 35 años, cuya presidenta tampoco está hoy, ya se veía elevada a tareas más trascendentes que gobernar una región que tiene un porcentaje hasta el 40% de personas en riesgo de exclusión social. Y ya se había tocado por los dioses, pero saludo que vuelva a la realidad y vuelva, espero, a gobernar Andalucía de mejor forma. Y el segundo apunte es apelar a la humildad y a la transparencia, que el Gobierno admita, en definitiva, la situación actual para que nuestros profesionales sanitarios, repito, que son los que nos sacan las castañas del fuego, no se vean estafados ni engañados porque no se admite la realidad y se relata una cosa que no se ajusta a la verdad. Porque lo peor que podría ocurrir es que ocurriera un desapego de nuestros profesionales y un descreimiento, en definitiva,
y, en consecuencia, de nuestro sistema sanitario público, sustentado por los profesionales sanitarios y no por la gobernanza de la Consejería, por desgracia. Eso sería, entonces, el principio del fin. Para evitarlo, empecemos por respetar las condiciones y los derechos laborales de nuestros profesionales y planifiquemos y dotemos de los medios adecuados para que estos derechos y condiciones laborales puedan ser respetados. No es suficiente con decir que se quiere o se va a respetar algo, sino se corrigen o se quieren desmantelar los medios que harán posible lo que se dice. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Posiciona ahora al Grupo Parlamentario Socialista su diputado, el señor Vargas Ramos. Señoría. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en esta Cámara. Y hoy, de nuevo, el Partido Popular, la derecha, nos presenta una proposición no de ley sobre atención sanitaria en Andalucía. Y es curioso la forma machacona y de crítica constante del Partido Popular en materia sanitaria, como lo es todos los años con los planes de verano, que hacen casi un copia-pega de todos los años. Ya se ha comentado aquí porque eso es más que evidente. Y quería comentarle, sobre todo contestarle algunas de las cuestiones, que no le iba a responder en mi intervención, sobre esa desconfianza y sobre el presupuesto de salud, que el año pasado se gastó íntegramente el presupuesto en materia de salud, y además recordarle que el presupuesto en los últimos años ha aumentado un 13,4%, y también recordarle que el Partido Popular tampoco apoyó este presupuesto. También responderle a una de esas preguntas, que si el plan de verano termina en octubre. Es que los profesionales sanitarios se pueden ir en julio, en agosto, en septiembre, en octubre incluso. Por lo tanto, el 30 de septiembre puede haber profesionales de vacaciones. Por tanto, yo creo que ha hecho algo que realmente no tiene ni sentido común. Y al señor Gil comentarle, comentarle una cuestión que le interesa. La presidenta no está, pero su portavoz tampoco está. Esa es la que se agita ella sola, tampoco estaba en ese momento, ¿eh? Por tanto, señorías, y continúo con mi intervención, señores del Partido Popular, algo que creo que convendrán conmigo, la necesidad de presentar un plan de verano. Y en eso creo que deben estar de acuerdo, sobre todo porque hay experiencias que luego veremos en todas las comunidades autónomas, y sobre todo, y la mayoría gobernadas, algunas por ustedes, sobre todo porque es necesario para garantizar que en los meses de verano la asistencia sanitaria a la población, mediante una adecuación de los recursos humanos. Se ha hablado aquí, y alguna portavoz lo ha explicado claramente, porque hay que adecuar esos recursos humanos, sobre todo pues con el motivo de las vacaciones reglamentarias de los profesionales sanitarios de nuestra sanidad. Además, quisiera comenzar aclarando algunas de las cuestiones de la exposición de motivos de esta iniciativa en la que no estamos para nada de acuerdo, sobre todo cuando se refieren a la falta de transparencia, que no es ni sostenible ni es cierto, puesto que todos los años se informa en esta Cámara tanto de sus previsiones y de sus planteamientos como de sus resultados. Y en concreto este año es por segunda vez la que debatimos y hablamos de este tema del plan de verano. La semana pasada ya el señor consejero pudo responder en la Comisión de Salud que se están ultimando, se están cerrando en las negociaciones en la mesa sectorial y, por tanto, poder dar todos los datos del conjunto de Andalucía a finales de este mes de mayo. Y de lo que no pueden hablar ustedes en la iniciativa es de múltiples recortes sanitarios encubiertos por parte de la Junta de Andalucía, cuando saben perfectamente que los únicos que echaron gente a la calle fue el Partido Popular donde gobernaba o donde gobierna. Y además, porque no es cierto, ya que se hace el plan de verano para adaptar los servicios a la demanda en una época del año, concretando en el verano, ofertando una asistencia adecuada y también base a las disponibilidades de los profesionales. Y también se ha referido al cierre de camas. Y he de decirles, señoría, que las camas en nuestros centros hospitalarios andaluces están disponibles. Las camas no tienen puertas, no se cierran. Las camas están en reserva
están en función de la actividad programada, en función del índice de ocupación y, por supuesto, en función a la demanda asistencial. Pero ahora explíquenme qué ocurre en otras comunidades con los planes de verano y cuáles son los argumentos. A ver si también es un plan de ahorro, señora Crespo. En Galicia, la sanidad cerrará 950 camas en Galicia durante el verano pasado. En Madrid, los hospitales madrileños cerrarán hasta 3.000 camas durante este verano. En Madrid, con ese modelo sanitario que ustedes tanto alaban. Y además, desvergonzante aún, después de todas las noticias que salen de vuestra joya de la corona sanitaria, del Partido Popular, y ejemplo que ponen de modelo sanitario una y tantas veces en esta Cámara. Porque además, el pasado 5 de mayo sale un informe del Observatorio Madrileño de Salud y ha presentado un informe demoledor sobre los modelos de gestión privada de los hospitales inaugurados por Esperanza Aguirre. La conocen, ¿no? Yo creo que la conocerán. A ver si ahora ya no conocemos a esa señora. A ver si ya no la conocen en la bancada del Partido Popular. Este informe habla que tras una década de funcionamiento, Madrid tiene 300 camas menos, ha perdido más de 6.000 profesionales sanitarios, sus listas de espera quirúrgicas han aumentado, entre otras muchas cuestiones. Y ese no es nuestro modelo, señorías. Nuestro modelo no es el de cambiar camas por sobres. Ese no es nuestro modelo. O tampoco nuestro modelo es el de cambiar hospitales por deudas de las construcciones de carreteras, como hizo la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. Ese no es nuestro modelo de sanidad y no es el que queremos para Andalucía. Señorías, como saben, el plan de verano tiene una experiencia, ya se ha dicho, de años anteriores, que facilita realizar esta planificación en base a la actividad realizada y también a la demanda producida en años anteriores, porque el objetivo del plan es ajustar y planificar la labor asistencial del Servicio Andaluz de Salud, durante el cual se producen cambios al alza y también a la baja respecto a la demanda habitual de otras épocas de año. Se pone el ejemplo y, evidentemente, la apertura de los centros de salud por la tarde. Evidentemente, hay centros de salud en ciertos lugares de Andalucía. A las 4 de la tarde, con 40 grados, evidentemente, disminuye la demanda habitual. Y no tiene sentido mantener todos los servicios, sino de adecuarlos a la demanda asistencial, tal y como lo planteamos en una de las enmiendas presentadas. Y mire, señorías del Partido Popular, este grupo parlamentario socialista y el Gobierno andaluz no vamos a permitir que se denigre a la sanidad pública y que se juegue con la salud de las personas, y menos permitírselo a los que hace 30 años no querían una sanidad pública gratuita y universal. Y por eso vamos a seguir trabajando igual, con los planes de verano, con medidas como la implantación de las 35 horas, el plan de interinización de 15.000 eventuales estructurales, con las más de 10.000 plazas ofertadas en las últimas ofertas de empleo público de estos últimos años, y con ese objetivo de dar mayor estabilidad a la plantilla de la sanidad pública andaluza. Y, por otro lado, los balances del plan de verano de los años anteriores y del año pasado reflejan claramente que ni el año pasado nuestra sanidad estaba parada o de vacaciones, como el Partido Popular quiere vender. Y prueba de ello que, además de garantizar la asistencia sanitaria, también, a todos los andaluces, también se realizaron 53 donaciones y 117 trasplantes en los meses de julio y agosto, con una cifra superior a años anteriores y con una media de casi 2 trasplantes diarios. Por tanto, no intenten tergiversar, no continúen con el alarmismo ni con el catastrofismo en relación con la asistencia sanitaria que se va a prestar este próximo verano. Porque además eluden a esa iniciativa del Plan Costa, que se ha presentado evidentemente este martes, pero que es importante conocer los datos. Entre algunos, casi 3.000 intervenciones quirúrgicas más que en 2016, solo en los hospitales de Málaga ciudad. Más de 15.000 pacientes en consultas especialistas. Se aumentarán en 5.600 enfermos más que los del año pasado en el área de diagnóstico y de tratamiento. Y se ofertarán 6.561 meses de contrato este verano. Por tanto, señorías, los andaluces y las andaluzas pueden tener
la total seguridad y la tranquilidad de que también en verano va a tener garantizada la asistencia sanitaria, tanto en la atención primaria como en la atención especializada, en los hospitales andaluces, con los profesionales y con los recursos necesarios, porque para el Gobierno andaluz y para los socialistas la sanidad es una prioridad absoluta. En cambio, para ustedes, señorías del Partido Popular, os da igual, os da lo mismo que haya españoles sin asistencia sanitaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Cierra a continuación el debate de esta proposición no de ley la diputada señora Crespo Díaz. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, comenzar por la negociación que se ha llevado de las enmiendas de los grupos políticos. Decir que, excepto la enmienda al punto 2 del Partido Socialista y al punto 3, que no la vamos a aceptar, y al punto 4 de Ciudadanos, el resto de las enmiendas hemos hecho transaccionales que conocen los grupos y la propia letrada del Parlamento, y vamos a aceptarla en pie y por el bien de la sanidad de Andalucía, que se apruebe esta proposición de ley absolutamente necesaria. Señor portavoz del Partido Socialista, me hubiera gustado un debate más riguroso por su parte. Eso es como si yo le digo que el modelo sanitario de Andalucía es cambiar camas por ERES, ¿no? Cambiar camas por ERES. Eso hubiera sido riguroso por mi parte, ¿verdad? Hay que ser más riguroso, señor portavoz del Partido Socialista, porque el plan verano, dice el señor consejero, que llega hasta el 15 de septiembre, usted dice, y pone encima de la mesa que pueda ir hasta octubre, que nosotros pongamos la duda. Nosotros lo que ponemos la duda es que no debe de ser un plan de ahorro para la sanidad de Andalucía, sino un plan verano, que se lo vuelvo a explicar, pero además, si no se hacen trasplantes ya sería lo último en Andalucía, vamos, que no se hagan los trasplantes en el momento que le diga. Ya decir que existen todos los servicios porque se realizan los trasplantes en el momento, y la baja frecuentación, eso lo genera, la demanda asistencial la genera el propio sistema, y ustedes lo saben los profesionales. Si se cierran los quirófanos, no van a llamar a la gente de las listas de espera. O sea que ustedes generan esa demanda asistencial también, y por tanto el verano tiene que convertirse en una oportunidad para bajar las listas de espera, no en un problema, no en un problema. Y eso lo saben perfectamente los profesionales. Pero claro que hay modelos diferentes. Y se lo digo a Izquierda Unida y se lo digo al Partido Socialista, que han aducido a ello. Decir que la crisis hay menos dinero y menos recursos es una obviedad, ¿verdad? Decir que cogimos un país como lo cogió el Partido Popular y que en este momento se está creando empleo y riqueza también es una obviedad ya encima de la mesa y que todos los españoles conocen. Pero también es verdad que hemos llevado las cosas de forma diferente dependiendo de las comunidades. ¿Por qué Andalucía es la última en gasto por habitante? ¿Por qué? ¿Esto no lo explican ustedes? ¿Este es parte del modelo sanitario? Esta es la realidad. La barrita verde, los últimos 1.050 euros por habitante. Galicia, que usted la ha nombrado aquí, 1.280 euros por habitante. Y digo que la misma crisis económica ha tenido una comunidad a otra, ¿verdad? El número de camas públicas cerradas. El resto de las comunidades están en amarillo. Estas son las camas cerradas por Andalucía, que están en verde, por si ustedes no lo conocen. Pero ahí más de la mitad que se han cerrado en España están en Andalucía. Ese es el modelo, pero claro, no tiene nada que ver, ¿verdad que no tiene nada que ver? O los médicos de atención especializada, que se han perdido cada 1.000 habitantes, que tenemos cada 1.000 habitantes, ¿verdad que no somos los últimos? Estos verdes somos Andalucía, los últimos. Ese es parte del modelo. O el personal de atención especializada de enfermería, ¿verdad? La rayita verde es Andalucía. Los últimos también. Entonces, claro, pero es que se ha perdido empleo en la sanidad. Se ha perdido empleo, decía
Es que en España ha sido el modelo de país. En España la sanidad se ha resentido por el modelo del Partido Popular. Las comunidades autónomas que están en este lado han recuperado personal sanitario. Andalucía ha perdido más que la media en personal sanitario en nuestra comunidad autónoma. Esto también es el modelo de Andalucía, ¿verdad? Y esto se resiente más en el plan ahorro, que es el plan verano. Se resiente aún más. Por tanto, claro que hay diferencias de modelo, claro que hay diferencias de modelo. Y con una tasa de quirófanos por debajo de la media, le digo más, y con TAC y resonancias magnéticas por debajo de la media. Es que ese es el modelo de Andalucía, claro. ¿Por qué? Porque decidimos gastar en otras cosas. Porque decidimos gastar 18 millones de euros que se pueden utilizar en el plan de verano en un ente de crédito público, ¿verdad, señor consejero? ¿A usted le gustaría que esos 18 millones de euros aparecieran en la Consejería de Sanidad y no para hacer un ente público que nadie sabe ni para qué sirve ni eso qué beneficia a los andaluces, ¿no? Y, por tanto, es un modelo. O 22 millones de euros para pagar intereses de demora por no atender a tiempo los pagos. Eso también es un modelo. Podía ir también al plan verano, ¿verdad, señor consejero? ¿Usted estaría de acuerdo con nosotros? Claro que es cambio de modelo, claro que son prioridades y son diferentes prioridades. Señora portavoz de Izquierda Unida, ¿usted no se acuerda cuando gobernaba usted con el Partido Socialista y se hacían y se contrataban en la sanidad de Andalucía al 75, al 50 y al 33%, y con las pagas extras, 2 pagas extras completas se las quitaron en 2014 y en 2013 Izquierda Unida y Partido Socialista, señora portavoz de Izquierda Unida? Por tanto, para predicar hay que dar trigo, claro, claro. Y si venimos aquí, claro, con toda rigurosidad, y se lo decimos a Podemos, y hemos traído una comparecencia a la Comisión de Sanidad porque nos preocupa la situación, pero es que nos lo han pedido los sindicatos, a los que respetamos, independientemente que ustedes y nosotros tengamos una diferente visión de lo que es la reforma laboral en España. Claro que los respetamos, tanto más que ustedes en muchas ocasiones, señor portavoz de Podemos, pero es que en este momento se ha producido ya la cuestión. Ya van a incumplir la situación. Ya hay movilizaciones para primeros de junio por parte de los sindicatos, claro, porque dijeron que iban a suplir al 100% y en este momento se descuelgan diciendo que al 52%. Ya tenemos la primera noticia en Andalucía que puede resentir esta situación. Y queremos que nos contesten claramente. ¿Se va a producir situaciones como en Níjar, que se contrataban del 1 de julio al 15 de septiembre, de lunes a viernes los profesionales por la tarde, sábados y domingos y festivos, 72 horas? ¿Se va a dar esa situación de realmente una contratación donde no descansa el personal sanitario este año? ¿Se van a contratar una hora al mes a profesionales sanitarios en nuestra comunidad en este plan ahorro del verano? ¿Se van a hacer contratos de guardia sumando hospitales, señor consejero? ¿Se van a hacer contratos al 50% uniendo 2 cupos de pediatría, cubriendo uno al 50% y al mismo 50% para los 2 cupos de pediatría? ¿Se va a hacer esto? Eso es lo que ustedes no tienen que decírnoslo al Partido Popular, se lo tienen ustedes que decir a los andaluces y se lo tienen que decir, evidentemente, se lo tienen que decir a los sanitarios que en su mochila tienen todo el esfuerzo y todas las posibilidades que ustedes no les dan. Claro, y dicen una excusa, ponen una excusa encima de la mesa y es que no hay profesionales en las listas, ¿verdad? Pero es que en 2014 se fueron 400 profesionales de la sanidad a otras comunidades autónomas cercanas porque los contratos de aquí no eran unos contratos asequibles que en este momento fueran atractivos para el personal. Y digo yo, señor consejero, ¿por qué se ha cambiado la norma del verano? ¿Por qué antes se daban incentivos a los profesionales si se cogían las vacaciones en otra época que no fuese julio o agosto? ¿Por qué se hacía eso antes y ya no se le dan esos incentivos? ¿Por qué?
Pues claro, el 70% del personal se coge las vacaciones en julio y en agosto, que tienen su derecho. Pero si ustedes tuvieran otro modelo sanitario, ustedes incentivarían, porque esto no es un concesionario de coches, esto no puede esperar, esto no se puede dejar cerrado para después de vacaciones, incentivarían al personal con esos contratos fuera de la época estival. Y ese modelo sí funcionaría para hacer un plan verano que no fuera en realidad lo que es en este momento, que es un plan ahorro de la sanidad en Andalucía, donde a partir de los datos que le he dado, que son muy dificultosos y que invertimos menos que el resto de las comunidades autónomas, encima tenemos esa dificultad encima de la mesa. Por tanto, eso es una cuestión. Y la tasa de reposición, sabe usted que es una excusa, porque las bajas se pueden cubrir y está ahora mismo al 100%. Por tanto, como no nos queda tiempo, este partido no es oportunista, este partido trae la voz de la calle. El día 1 y 8 de junio ya tienen ustedes concentraciones. ¿Y saben lo que le dicen los profesionales sanitarios? Basta ya de mentiras e incumplimientos con el plan verano de la sanidad